los indígenas nazas, que eran los de la época, los españoles los conquistaron y trajeron muchos africanos para explotar los diferentes tipos de minas que hay en la zona. Entonces por eso esta región pues básicamente es referente de indígenas y afrodescendientes. Cabe resaltar que siempre en las zonas donde hay afrodescendientes tienen los niveles más bajos y los indicadores más bajos socioeconómicos. Entonces pues esto hace que sean gran parte y sean muy vulnerados por el conflicto armado colombiano. Un ejemplo de esto es en 1999, cuando las comunidades de esta zona pidieron una titulación colectiva al Estado por 200.000 hectáreas, sustentados en que sus ancestros habían vivido desde 1680 en la zona. Pero esto lo único que generó fue un proceso jurídico muy largo, un olvido del Estado y la llegada de diferentes actores de violencia a la zona. Los grupos al margen de la ley pues habitan en esta zona porque es una zona estratégica, debido a que aquí pueden transportar sus diferentes armas o drogas, etcétera, y porque pues es muy difícil para el ejército entrar a la zona a buscarlos y pues poder combatirlos. Bueno, la matanza del 2001 pues es una de las muchas formas de violencia que ha habido en la zona, y pues esto han sido generadas por actores de violencia que tratan de seguir sembrando el terror en la zona. Según lo documentado por la Fiscalía, la masacre del Naya fue alertada por la Defensoría del Pueblo a las autoridades nacionales 5 veces antes de que esta ocurriera. Los testimonios de los exmiembros pues, paramilitares comentaban que una esposa de un cabo se había comunicado días antes con un coronel del batallón Pichinchá y le había pedido que le diera uniformes, municiones, con el fin de que ellos se pudieran mover por el cañón del Naya sin ser como vistos por el ejército. Por otro lado, ya en el lugar de la masacre, los lugareños venían saliendo hacia la cabecera municipal de Buenos Aires para asistir a las ceremonias religiosas, pues por lo que era en Semana Santa. Es aquí donde los paramilitares los detienen, les piden identificación, los interrogan, torturan y más adelante los matan, diciendo o que pertenecían a la guerrilla o pues que les brindaban información. Los cuerpos destrozados los iban dejando a lo largo del camino. Es aquí pues la Fiscalía solamente ha reconocido 30 muertos, mientras que los campesinos pues afirman que hubo alrededor de 100 muertos. El ejército paramilitar que se encontraba en esta zona eran de alrededor de 200 hombres, en los cuales iban como por escuadrones de entre 20 y 30. No solo pues, aparte de las masacres, pues este acto dejó alrededor de 3.823 personas desplazadas. Y pues por último, ya pues varios titulares de noticias demuestran que pues a pesar de que ya se firmó pues el proceso de paz y todo esto, Cauca sigue siendo todavía muy afectada pues por la violencia, ya que diferentes grupos armados pues intentan tomar control sobre esta zona, pues ya que está muy implementada pues por el narcotráfico. Y es una zona estratégica pues para los grupos armados posicionarse pues como base para sus operaciones. Bueno, entonces ahora les vamos a explicar un poco en qué consistió nuestra pues, instalación. Quisimos tener como enfoque a las mujeres, porque aparte de las masacres, las personas que más tuvieron como un efecto después de esta masacre fueron las esposas de las personas que mataron. Más adelante les contaremos algunos testimonios que están representados ahí en la parte superior. Quisimos hacer dos partes en esta instalación, donde una reflejaba las víctimas que está sobre el piso, y lo quisimos representar mediante una rayuela porque pues tiene una connotación como de juego, del juego que ha hecho el Estado con estas personas. Entonces vamos a explicar un poco qué significan estos números. Bueno, el 2001, como ven ahí, fue el año en el que se realizó la masacre. La casilla siguiente hace referencia al 30 y 100, que 30 fueron los asesinatos que se reportaron, pero en realidad
que lo reportó el Estado, pero en realidad fueron más de 100. Aproximadamente fueron 2.800, entre 2.800 y 3.500 desplazados, y el 9 y el 347 hace referencia a las mujeres que nos contaron los testimonios. En este caso nos basamos en 9 de ellas y aquí les voy a leer uno de ellos. Dice una mujer: la afectación más grande que ha tenido el territorio del Alto Naya fue después de la masacre del 2001. Desplazada por la violencia que azotaba la región, tuve que vivir con mi familia en la Plaza de Toros de Santander de Quilichao, en condiciones infrahumanas. Tocó ahí, sí, como dicen, empezar desde cero. Asimismo, he tenido que afrontar el asesinato de mi esposo en el 2003 y posteriormente el de mi hijo en el 2008. Ese día cumplía años mi hija. 2 días antes recibió una carta donde se manifestaba que recibiría un regalo en el cumpleaños, y fue la muerte de su hermano. Bueno, este es otro. Él era el padre de mi hijo. Tenía 29 años cuando lo asesinaron el 11 de abril de 2001 en la masacre del Naya. Lo conocí en 1995 en el Naya. Él era un muchacho jornalero y nómada, porque se la pasaba trabajando. La familia de él vivía en el Naya, pero los padres venían de los lados del Ceral y de Aures, municipio de Buenos Aires. Y por último, en temas de la violencia, el Naya ha atravesado por 3 etapas. La primera época fue de desplazamientos. Nos decían que tocaba salir y desalojar el territorio porque había combates entre el M-19 y el Ejército Nacional. Así fue como nos desplazamos por primera vez. Luego las familias retornan al Naya sin garantías. El segundo hecho de violencia que recuerdo fue cuando el Estado hizo una fumigación con glifosato en el territorio del Naya, que conllevó la muerte de 29 niños y varios animales. De ahí el Naya se fue poblando y llegaba cada vez más gente al territorio. Ya luego es cuando ocurre la masacre en el 2001, y este para mí es el tercer hecho de violencia para el cual atraviesa el territorio. Bueno, acerca de los otros elementos que no hemos mencionado en la instalación, quisimos implementar algunas de las como formas que los paramilitares hacían con sus víctimas. En este caso, en la masacre del Naya, la primera persona que mataron fue a una mujer que la acusaban de ser guerrillera, y pues como mencionó el otro grupo, también con la sierra la degollaron y después la metieron como en un costal y ella con las otras víctimas, porque ellos hicieron como un camino, el camino real del Naya, para llegar hasta la zona del Pacífico, donde pues iban a montar el bloque Calima. Fueron matando de diferentes formas, hacían fosas comunes. Luego, cuando ya cogieron a alias HH, que fue el que lideró el acontecimiento del Naya, reveló que reveló los sitios de las fosas comunes, por eso pusimos las palas. También las botas, pues que como vemos, bueno, ahí se ve, pero caracterizan a los paramilitares. Y bueno, ya. Ahora, por último, vamos a hacer la conexión de nuestro trabajo con nuestra carrera. Gracias. Bueno, nosotros, todos los integrantes del grupo, somos de la Facultad Administrativa, Economía, Administración, y pues entre estas, pues decidimos como tratar de hacer un aporte a partir de nuestras carreras a esta situación pues tan precaria que viven la población afrocolombiana en el Cauca, en este caso específicamente las poblaciones aledañas al río Naya. Entonces, lo primero que se puede hacer, aprovechando y relacionándolo obviamente en la situación actual con el proceso de paz con las FARC, sería aprovechar esos terrenos que las FARC abandonó. Obviamente vale la pena recalcar con la ayuda del Estado para que otros factores armados, como mencionaba mi compañero, no se posicionen en ese sector, y aprovechar esos terrenos para fomentar la producción agrícola. Actualmente, pues en los últimos 2 años en Colombia produce pues una buena cantidad de, por decirlo así, de alimentos, pero también importa muchos alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una falla económica en el sentido de que no somos autosostenibles para nuestros bienes de consumo interno. Entonces,
Aprovechando esto, se podría que el gobierno fomente el sector rural en cuanto a los cultivos y producción para que no tengamos que importar tantos alimentos y pues aprovechar y aportar al PIB en cuanto a este sector agrícola. También se habla del sector minero, energético y pues de los metales. Muchas de las zonas que las FARC abandonaron, pues ahí se ejercía, como por decirlo así, la minería ilegal, y pues lo que vimos en la conferencia de los líderes sociales aquí en clase también, ellos explicaban que eso era un problema tanto ambiental, social, y pues que conllevaba pues a muertos y a muchos efectos negativos a la población. Entonces lo que se puede hacer intervenir económicamente es fomentar una producción en esas zonas legal de los hidrocarburos, de los metales y todo, teniendo en cuenta pues, que sean como una producción sostenible que no afecte el medio ambiente en un futuro y pues a las poblaciones que van después. Entonces esas son como las dos características que pues recalcamos para que se pueden fomentar para que económicamente ayudar a esta problemática.